Él tiene grado de especialidad en ingeniería sísmica en la Universidad de Lund, de Suecia. Tiene máster en sismología y mitigación de desastres de la Universidad graduado en estudios de desarrollo de políticas CRIPS y el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica IISEE en Japón. Entonces esperemos que sea de su beneficio esta presentación. Él nos va a hablar sobre los métodos sísmicos superficiales, H sobre B y MASW, y los dejo con el ingeniero. Saludos a todos. Álvaro. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Nair Castrillo. Vamos a aprovechar para darles una breve charla sobre lo que son algunos métodos sísmicos superficiales que realizamos acá en el Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM Managua. Y pues agradecerle acá a las autoridades del MTI por habernos invitado a dar esta charla. Y bueno, vamos a proseguir. Un poco primero lo que es el contenido de la charla. Vamos a ver conceptos, un poco de lo que es adquisición de datos, método HB, método MASW, los instrumentos que se utilizan y al final vamos a estar viendo un poco las investigaciones de ingeniería sísmica desarrolladas acá en Nicaragua. Bueno, para comenzar, vemos que las señales pueden ser periódicas o aleatorias. En este caso, nosotros vamos a empezar los conceptos con señales aleatorias para ir entrando un poco ya a lo que es el entendimiento de lo que son las ondas sísmicas que se utilizan para estos métodos. Primeramente, vamos a empezar viendo un mecanismo como el que se muestra en la figura, que contiene una masa, tiene un amortiguamiento dado y tiene un factor de rigidez o de constante de resorte K. Entonces, en este caso, podemos inicialmente asumir uno de los casos para el movimiento armónico. Podemos asumir que la constante de amortiguamiento es 0 y que no existe una fuerza externa. Entonces, en este caso, haciendo sumatoria de fuerza en X, llegamos a este tipo de condición de equilibrio, donde actúan solamente la masa por la aceleración y la constante de resorte por el desplazamiento del bloque. Reescribiendo esto a modo de ecuación diferencial, recordamos que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento y despejando un poco lo que es la masa del primer término, llegamos a este tipo de ecuación. La solución a esta ecuación es de este tipo que mostramos acá, que no es más que la suma pues, de un coseno con un seno. Y se muestra de esta forma el gráfico de esta ecuación. Acá las condiciones, o uno de los parámetros muy importantes es lo que es el período. Vemos que es un movimiento, este bloque genera un movimiento armónico y su principal descripción es el período. Luego, si asumimos que ya existe un amortiguamiento en lo que es el sistema, y siempre asumiendo que la señal externa es 0, nuevamente viendo las condiciones de equilibrio, ya tenemos la parte que indica el amortiguamiento, nuevamente haciendo la aceleración, siendo la segunda derivada, y ahora el amortiguamiento siendo la primera, podemos reescribir la ecuación de esta forma. La solución de esta ecuación es de este tipo. Podemos ver que existe en esta ecuación un término que tiene que ver con el amortiguamiento
un término que tiene que ver también con el amortiguamiento, pero este caso es del sistema, bueno, en ambos casos, y nuevamente es una suma de coseno. Podemos ver en la gráfica de esta ecuación que efectivamente, por ejemplo, acá empieza en 2 la amplitud, luego acá ya recae a 1.5, luego en esta parte recae a 1 y así sucesivamente vemos que el movimiento se va atenuando. Nuevamente aquí encontramos el parámetro de periodo y luego pasando un poco lo que son tipos de ondas sísmicas. Realmente se tienen una gran cantidad de ondas sísmicas, pero en este caso vamos a hablar de 4 tipos de ondas sísmicas principales. Primeramente están las ondas de tipo P, ondas primarias, cuyo patrón de movimiento es el que se muestra en la figura, que lo que hace es generar compresión a lo largo del eje de desplazamiento del frente de onda. También tenemos un tipo de onda llamado S, onda secundaria, cuyo patrón es el que mostramos en la figura, que genera un tipo de ondulación a lo largo del eje de desplazamiento del frente de onda. También están las ondas tipo loop, que igualmente generan un tipo de patrón ondulatorio, pero en este caso, como podemos ver en la figura, en el eje, digamos, en este caso, con un eje horizontal. Y luego también las ondas tipo Rayleigh, cuyo patrón viene siendo un movimiento retrógrado en las partículas y tiene la característica que este tipo de onda, conforme se profundiza, va disminuyendo su amplitud, por lo cual se le llaman ondas superficiales. Acá propiedades importantes de la onda sísmica también, igual que en el movimiento armónico, es tener en cuenta lo que es el periodo de la onda, pero también lo que es la longitud de onda. Estas son 2 características que son transversales en el sentido de los ejes, es decir, que una actúa en el tiempo y otra actúa en el espacio. Acá podemos ver algunas de las características más importantes de las ondas Rayleigh. Ellas tienen 2 campos de acción, los cuales son el campo cercano, pero también el campo lejano. Al mismo tiempo, como les decía en la lámina anterior, este tipo de onda tiene un movimiento en sentido retrógrado y como podemos ver acá, la onda en sí se desplaza en 2 dimensiones. Podemos ver que, por ejemplo, esta cresta de la onda es simétrica, hace una especie de círculo. Igual ya esta otra cresta de la onda que se ha desplazado. Entonces ella se desplaza bidimensionalmente. Esto genera una característica importante de este tipo de ondas con respecto a las ondas de cuerpo que podemos ver acá. Las ondas de cuerpo se atenúan con respecto a una relación de lo que es la distancia inversa al cuadrado, mientras que las ondas superficiales se atenúan con una relación geométrica, que es la distancia inversa. Esto tiene una implicación importante, dado que quiere decir que las ondas superficiales se atenúan más lentamente. Esto tiene que ver con el patrón de radiación de la onda que vemos acá, que les mostraba, porque son unas ondas que se desplazan de una forma cilíndrica y no esférica como es la parte de las ondas de cuerpo, que son las P y S. Acá quería mostrarles un poco ya de lo que es el movimiento de este tipo de onda. No funciona acá lo que es la animación. Entonces, vamos a continuar con la otra lámina. Entonces, una característica importante de lo que son las ondas Rayleigh es su propiedad de dispersión.
lo que tiene que ver donde la onda depende únicamente de las propiedades mecánicas del medio, pero no de la frecuencia. Esto sería en el caso de una onda no dispersiva. Es decir, que en el caso de las ondas Rayleigh es lo contrario, que la propagación de la onda depende, además de las propiedades mecánicas, también de la frecuencia, es decir, que tienen una característica dispersiva. En este caso, podemos ver lo que es que esta condición se cumple en un medio elástico, homogéneo e isotrópico, es decir, un medio ideal que se ha utilizado como son para definir las ecuaciones de este tipo de onda. Pero para entender el concepto de dispersión, consideremos un ejemplo simple, como es el que muestro en este caso, que es la sumatoria de dos funciones de coseno y con frecuencia angular que varía ligeramente. En este caso, una omega 1 y una omega 2. Entonces, como sabemos que las frecuencias angulares y los números de onda son ligeramente diferentes, se pueden reescribir de esta forma. La frecuencia angular más un delta omega y la frecuencia angular 2, la frecuencia angular menos un delta omega, donde la frecuencia omega es mucho mayor que el delta omega. Y lo mismo para el número de onda. Lo que nos queda al sustituir en la ecuación anterior es que estas ondas al final se puede expresar como un producto de coseno. Podemos ver que el término delta omega afecta la frecuencia del segundo término, por lo cual la onda varía más lentamente. En este caso, en el espacio. ¿Cuál es la interpretación de esto? Bueno, vemos que se generan dos ondas. En este caso, se genera una onda portadora, o que le dicen carrier, con frecuencia omega y un número de onda K. Y luego, esta sería la onda transportadora, y luego también se genera una onda envolvente, la cual es más lenta y tiene una frecuencia angular con delta omega y un número de onda delta K, la cual está superimpuesta. Si hacemos la sumatoria de esta onda, se vería de esta forma. Es decir, que tenemos acá la portadora, pero al mismo tiempo está funcionando lo que es la onda envolvente. Esto tiene que ver con una propiedad muy importante de las ondas Rayleigh o ondas superficiales, que es la parte de la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Acá en este caso, mostrar un poco lo que es la variación espacial de la onda. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un sector de la ciudad de Managua. Acá es el aeropuerto internacional. Entonces, en este caso, por ejemplo, realizamos una serie de mediciones de vibración y acá no podemos ver exactamente un patrón de las ondas, pero sí al aplicar este concepto que es la transformada de Fourier, que lo que hace esta función es tomar una función en el tiempo y pasarla a la frecuencia. Podemos ver en este caso un ejemplo de lo que es la transformada de Fourier a través de la aproximación de una onda de este tipo, una onda cuadrada. Esta onda, la transformada de Fourier lo que hace es generar una serie de sumatorias para aproximar lo que es el contenido de frecuencia de esta onda. Acá vemos en el ejemplo esta onda tipo senoidal cuando tenemos un primer término en lo que es la serie de Fourier. Luego, cuando tenemos tres términos, toma este tipo de forma. Al tener 5 términos, ya los contenidos de frecuencia son un poco diferentes.
Y luego aquí vemos una animación de lo que es al tener una cantidad de términos en la sumatoria. Podemos ver que los contenidos de frecuencia, conforme el número de términos en lo que es esta transformada, va poco a poco aproximándose más al contenido de frecuencia y amplitud de lo que es la onda que queremos aproximar. Esto es un resultado muy importante en la parte de lo que es procesamiento de señales e ingeniería sísmica, porque podemos ver que utilizando esta herramienta matemática que es la transformada de Fourier, podemos aproximar, en este caso el ejemplo muestra una onda de tipo periódica, pero realmente esto puede ser utilizado también para señales de tipo aperiódicas y también aleatorias. Bueno, volviendo al ejemplo, acá podemos ver, por ejemplo, este punto que está más hacia el este de Managua y este punto que está un poco más hacia el oeste. Como les decía, eso no lo podíamos ver a través del registro, sus propiedades o características. Sin embargo, al realizar la transformada de Fourier, podemos ver cuáles son las componentes de frecuencia de estos registros sísmicos. Podemos ver una diferencia marcada en lo que es el registro que fue tomado al este y con respecto a lo que es el registro que fue tomado al oeste. Por ejemplo, en este caso, el registro del este muestra frecuencias fundamentales que andan en el rango de 2 Hz. En el caso del registro que fue tomado más al oeste, muestra frecuencias fundamentales que andan alrededor de 10 Hz o 12. Entonces, esto es una de las partes que les mencionaba, pues que esta herramienta es muy poderosa porque nos permite discernir los contenidos de frecuencia y sobre todo los contenidos de frecuencia fundamentales de los registros. Hablar un poco de lo que es la adquisición de datos para luego entrar también a lo que es los métodos. En esta parte de adquisición de datos trabajamos en el mundo real con señales continuas como las que se muestran en este ejemplo. La señal continua, pues, como se dice, no tiene un número finito de elementos, sino que esa es infinita en el tiempo, como se muestra en este caso. Sin embargo, sabemos nosotros que la tecnología, tanto los discos duros como las memorias de los ordenadores que utilizamos para el procesamiento, no son infinitos, sino que tienen una capacidad limitada. Por esta razón, nosotros trabajamos con señales discretas. Esta señal continua se discretiza y se toman lo que son muestras a intervalos de tiempo que son definidos según el objetivo de lo que sea nuestro análisis o la campaña de campo. Un poco de lo que es la adquisición de datos. En el mundo real, entonces, nosotros medimos una variable física a través de un transductor, el cual lo que hace es convertir esta señal física a una señal eléctrica, en este caso directamente analógica. Esto entra a un sistema de adquisición de datos y lo que hace este sistema es que transforma esta señal eléctrica de ser una señal eléctrica análoga a una señal digital para que el ordenador la pueda procesar. Entonces, luego el ordenador recibe estas entradas digitales y ya nosotros nos encargamos acá de los diferentes procesamientos que le queramos hacer a esta metodología. También esto podría seguir más allá. Si observan esto lo he puesto en rojo porque ya esto tiene que ver con regresar nuevamente esta señal procesada hacia un actuador, lo que podría controlar otra variable física. Pero esa es otra parte de la ingeniería sísmica que en este momento no estamos viendo en esta presentación.
Acá entonces, por ejemplo, suponiendo un valor de entrada entre 80 a 1500 milivolts, esto se representaría en valores binarios como estas cifras, el 80 milivolts y los 1500 milivolts, en números binarios que son con los que trabajan nuestros ordenadores. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es la adquisición de datos. Entonces involucra una conversión, como decía, análogo a digital. Podemos ver acá la señal continua y podemos ver acá ya la señal discretizada. Si nosotros hacemos una cantidad de zoom o de ampliación digital en nuestro ordenador, vamos a ver que realmente la señal que hemos adquirido o que estamos procesando realmente no es una señal continua, sino que se forma una especie de escalonamiento, lo cual tiene que ver con el muestreo que hemos realizado a esta señal continua. Entonces la hemos transformado de una señal continua a una señal discreta, la cual depende del intervalo de muestreo de t. Al mismo tiempo, este intervalo de muestreo nos define lo que es la frecuencia de muestreo, que no es más que el inverso de dt. Acá va a mostrar otro ejemplo de lo que es la señal continua en esta parte. Luego, cómo hacemos el proceso de muestreo a un intervalo de tiempo x-espaciado, y lo que nos queda es una serie de puntos x-espaciados en el tiempo que son los que posteriormente nosotros procesamos. Acá algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es lo que tiene que ver con la frecuencia máxima a explorar en la señal. Entonces nosotros, en este caso, al explorar una señal tenemos que tener en cuenta la frecuencia que necesitamos de esa señal para evitar pérdidas de la información al realizar la adquisición. En este caso, esto fue estudiado por Nyquist y él generó un teorema que tiene que ver con que si se cumple esto, que la frecuencia de muestreo sea mayor que 2 veces la frecuencia máxima de la señal que vamos a estudiar, no se va a generar pérdida en lo que es la señal discretizada. Acá tenemos un ejemplo, podamos visualizar un poco más este teorema. Tenemos arriba una señal que ha sido correctamente discretizada. Lo que hace el procesamiento en el rango de la frecuencia a través de la transformada de Fourier es generar una serie de espectros como los que se muestran acá. Se genera un espectro y luego se generan repeticiones de ese espectro, pero los mismos no deben de traslaparse cuando ha sido bien adquirida. Pero en el caso que no se cumpla este teorema, se ocurre que los espectros se traslapan y esto nos conduce a otro fenómeno del procesamiento digital. Acá tenemos un ejemplo de ese fenómeno que les quería hablar, que tenemos que cuando la frecuencia de muestreo es apropiada, es posible recuperar el espectro de la señal continua. Esto se logra que nosotros tomamos la transformada de la señal muestreada y usando una función rectangular con amplitud 1, se puede volver a obtener la señal. En este ejemplo tenemos esta señal y acá tenemos su espectro. Ahora acá tenemos una señal con una frecuencia de 20 Hz y nosotros digamos que definimos una frecuencia de muestreo de 125 Hz. Por tanto, la frecuencia de Nyquist será la mitad de eso. Acá tenemos los puntos donde se muestreó y al nosotros multiplicarlo por una función de tipo caja o rectangular, deberíamos volver a ser capaces de obtener la señal original.
Sin embargo, en este ejemplo acá más abajo, siempre es la misma señal con frecuencia de 20 Hz. Si la muestreamos a una frecuencia de 25 Hz, ocurre lo que estamos viendo acá. Vemos que la señal original solo es muestreada en ciertos puntos, cada uno de sus ondas. Por ejemplo, en este caso, muestrea aquí en el punto mínimo y vuelve a muestrear acá. Y no como en este caso que cada onda fue muestreada de una forma bastante homogénea. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que la señal no puede volver a ser reconstruida. Si nosotros quisiéramos volver a reconstruir esta señal con esa frecuencia de muestreo, nos resultaría una señal de este tipo. Y esto es un fenómeno que se llama aliasing o señal falsa o fantasma. Es decir, que de una señal real que nosotros medimos, se genera una señal falsa, que realmente no es lo que nosotros medimos. Entonces hay que tener cuidado en ese caso y para eso hay que tener en cuenta lo que es el teorema de Nyquist. Hablando un poco de campo, acá está lo que utilizamos. Un ejemplo, acá en el instituto, sismógrafo de 24 canales con sus respectivos geófonos según el objetivo. En este caso, en la foto mostramos geófonos verticales para adquisición de lo que son ondas Rayleigh. Acá mostramos un ejemplo de la distribución de los puntos de medición. Entonces, en sí, ya entrando tal vez un poco más hacia lo que es la charla, los métodos sísmicos se pueden clasificar según el tipo de fuente que utilicen. Pueden ser clasificados en ese aspecto en métodos sísmicos activos y métodos sísmicos pasivos. En este caso, ya hablando del método HV, se considera un método sísmico pasivo, dado que nosotros no utilizamos una fuente externa para registrar los datos que posteriormente se procesan para obtener las características de frecuencia de vibración fundamental de los suelos a través de este método. Pero entonces, ¿qué son los microtremores? Bueno, los microtremores se pueden ver desde dos puntos de vista. Uno es desde el campo de la ingeniería sísmica y otro es desde el campo de la sismología. Para nosotros los ingenieros sísmicos, el microtremor es una señal muy importante y útil, dado que nos permite obtener características dinámicas de los suelos sin necesidad de que haya un terremoto. En el caso de la sismología, el microtremor se considera como un ruido y no es para ellos algo importante, sino más bien es una disturbancia. Las señales de microtremores tienen amplitudes que andan en estos rangos, 10 a la menos 4 hasta 10 a la menos 2 milímetros. O sea que son señales muy pequeñas y muy débiles. Vemos con respecto al registro de un terremoto, donde las amplitudes llegan hasta 0.02, en este caso son centímetros y en este caso milímetros. ¿Y cuál es el origen de los microtremores? Bueno, de acuerdo a autores que han estudiado este fenómeno en profundidad, los microtremores se derivan de dos fuentes principales. Una es de tipo natural y otra es de tipo humano. ¿Cómo se determina cuál fuente es natural y cuál es de tipo humano? Cuando la frecuencia que contiene la señal es menor que la frecuencia natural y estando aproximadamente en 1 Hz. Mientras que en el caso cuando la frecuencia del registro es mayor que la frecuencia natural, anda también a partir de 1 Hz. ¿Cómo se explica esto? Esto tiene que ver con las frecuencias fundamentales que se encuentran en el registro. En otras palabras, si estas frecuencias son menores que 1 Hz, encontramos que estas son derivadas de la naturaleza, y si las frecuencias fundamentales son mayores que 1 Hz,
entonces son derivadas de actividades antrópicas. Entonces, el método de razón espectral, ya lo que es el método HD, que se representa por esta sigla HDSR o H sobre B, entonces es una manera de conseguir información sobre las propiedades sísmicas del suelo subsuperficial por medio de un único instrumento. Entonces, esta es una de las virtudes de este método, que solamente se necesita un instrumento con 3 componentes para adquirir o definir una de las propiedades del suelo, lo cual es la frecuencia fundamental de vibración. Hablando de la explicación de este método, su base teórica, en 1989 Nakamura explicó que los microtremores se suponen compuestos por ondas S y ondas Rayleigh, pero el efecto de esta última es eliminado al realizar el cociente espectral. ¿Esto cómo se representa? Al hacer el cociente del espectro de superficie horizontal con respecto al espectro de superficie vertical. Esto Nakamura lo fundamenta de la siguiente manera. Al realizar el cociente de las componentes horizontales sobre las componentes horizontales de superficie a basamento, y eso a su vez sobre el cociente de las componentes verticales de superficie sobre las componentes verticales de basamento. Dada la cantidad de observaciones que realizó Nakamura, él encontró que el cociente de las componentes horizontales y verticales es aproximadamente 1, por lo cual la curva del método HB puede representarse directamente sobre lo que son los espectros de las componentes horizontales superficiales con respecto a el espectro de la curva superficial vertical. Es decir, que nosotros tenemos en este método una asunción que la componente vertical no tiene efecto de amplificación. Es como que si nosotros tomáramos el espectro de superficie del punto que está sobre el suelo y hiciéramos el cociente con el espectro de un registro que estuviera sobre roca, lo cual es una de las ventajas bastante grandes de este tipo de método. Pero también el método HB, últimamente, hace una década más o menos, fue estudiado con bastante profundidad, dado un proyecto donde se necesitaba argumentar más teóricamente los resultados que da este método. Y para saber definir cuándo una curva de HB es confiable o estable. En este caso, este grupo de investigadores definieron 3 características principales. Primeramente, ellos definen que la frecuencia fundamental debe ser mayor que 10 veces la longitud de ventanas que se toman de un registro. Esto quiere decir que esta condición implica que en la frecuencia de interés deberían de incluirse al menos 10 ciclos significativos. En la segunda condición que ellos definen para que exista una curva confiable de HB, se refiere al número de ventanas y ciclos a usarse. En este caso, nosotros vemos que este número debe ser mayor que 200, pero esto depende también de la frecuencia fundamental a estudiar. Por ejemplo, para un caso que nosotros quisiéramos estudiar una frecuencia de 1 Hz, debería haber entonces al menos 20 ventanas de 10 segundos cada una, porque al multiplicar los 10 segundos por las 20 ventanas nos genera un número de ciclos mayores que 200. Y la tercera condición tiene que ver con lo que es la dispersión la dispersión estadística en este caso, no geométrica. La dispersión estadística que tienen los datos
de H sobre B. Vemos que en este caso, para tener niveles estadísticos significantes, un nivel bajo de dispersión requiere que los datos estén entre un rango de 2 y 3, que sea menor que 2 la dispersión o que sea menor que 3. ¿Cuándo debería ser menor que 2? Para toda frecuencia fundamental que sea mayor que 0.5 Hz. ¿Y cuándo debería ser menor que 3? En este caso, para toda frecuencia fundamental que sea menor que 0.5 Hz. Estos son criterios más o menos de guía de qué condiciones debería cumplir la curva HB. Esto dentro del rango de 0.5 la frecuencia fundamental hasta 2 veces la frecuencia fundamental. Es decir, que esta condición debe cumplirse en este rango para ambos casos. Y al final lo que obtenemos es este tipo de gráfico de resultado, donde se nos da las frecuencias que contiene el registro en las abscisas y las amplitudes HB en las ordenadas. Al final, utilizando estos criterios, encontramos que el punto donde cumple los criterios es donde está representada la frecuencia fundamental de vibración del suelo. Luego, pasando a lo que es el método más W, esto muestra un esquema de lo que es el proceso de adquisición de datos para este método. Se ponen una serie de geófonos a intervalos espaciados y estos geófonos se conectan a un sistema de adquisición que tiene su fuente de poder, y en este caso este método, como les explicaba antes, por su tipo de fuente que lo genera, es un método de tipo activo, dado que en este caso utilizamos un mazo que genera un impulso vertical puntual en lo que es una parte un poco fuera o alejada del primer geófono. ¿Esto qué es lo que hace? Como vemos en este esquema, genera una cantidad de ondas superficiales de diferentes longitudes de onda y amplitudes que son registradas en los geófonos y que posteriormente nosotros a través del sistema de adquisición, al registrarlo, lo podemos procesar y encontrar algunas de sus propiedades. En este caso, un poco de la teoría del método, empezamos al considerar que estas variables son adquiridas en espacio-tiempo en un registro, pero esto puede transformarse al dominio espacio-frecuencia, como les decía antes, a través de la transformada de Fourier. Si vemos esto mismo, es la teoría que les mostraba al inicio en los conceptos. Este término a su vez puede representarse como el producto de estos dos términos, donde P tiene que ver con lo que es el espectro de fase y A representa lo que es el espectro de amplitud. A su vez, esta señal transformada en frecuencia puede expresarse de esta manera, donde Phi es lo que es la fase, y esta depende de este cociente de la frecuencia angular con respecto a la velocidad de fase. Al final esto se transforma de esta manera y con esto obtenemos esta otra característica, lo cual es una sumatoria de los campos de onda de frecuencia para una velocidad de fase asumida. Y la curva de dispersión, que es uno de los resultados más importantes de este método, se obtiene al transformar este término a lo que es, en vez de fase, con respecto a velocidad de fase. Acá tenemos un ejemplo de lo que son un registro de campo usando 24 geófonos. Vemos que si recordamos la figura que mostré hace poco en las láminas anteriores, la fuente debe estar por algún lado ubicada cercana a este sitio, dado que las amplitudes del registro van bajando con respecto a la distancia que recorren estas ondas. Y estas ondas se adquieren con respecto a un intervalo espaciado.
Luego esto, el proceso de transformación que les explicaba antes, se obtiene este tipo de patrón, lo cual es un espectro de velocidades. En este caso, este se representa a través de las frecuencias en las abscisas y a través de las velocidades de fase en las ordenadas. ¿Esto qué nos representa? Nos representa los modos también de vibrar del suelo. En este caso, hay una cantidad de modos, pero igual que en el método HB existe un modo fundamental. En este caso, el modo fundamental va a ser el que tenga las amplitudes mayores. Esto es si lo pensamos razonable, dado que si es el modo en el que mayor energía se disipa, va a ser el modo que va a tener mayores amplitudes, y en este caso se representa por este color rojo. Pero vemos nosotros acá, si pueden observar, otra especie de curvas, podríamos decir, más atenuadas, que representan otros modos de vibrar. Pero en este caso nosotros, igual que en el caso del método HB, trabajamos con los modos fundamentales. Luego esta característica, este espectro de velocidad, se pasa a través de un algoritmo de inversión, donde lo que hacemos es ir iterando esta curva y generando registros sintéticos para ver qué modelo de invertido es el que más o mejor representa tanto el espectro como los registros. De tal forma que el modelo que tenga un error mínimo o un ajuste mínimo con respecto al modelo que nosotros observamos y el modelo teórico, ese va a ser el modelo que mejor representa la realidad que observamos a través de los registros. Y ese va a ser el modelo que nosotros vamos a utilizar. Acá un ejemplo en un proyecto que hemos estado desarrollando desde el año 2010 acá en el instituto. Estamos teniendo un arreglo lineal. Acá están los geófonos y estamos conectando lo que es el sismógrafo 24 canales. También aquí otro poco de ejemplo. Acá estamos en lo que es el antiguo centro histórico de Honduras para determinar lo que es el modelo unidimensional de velocidad de ondas S para su posterior determinación de respuesta sísmica de sitio. Esto también es en el antiguo centro histórico de Honduras. Y acá siempre en lo que es Managua. Vemos un arreglo lineal para la posterior adquisición de ondas superficiales. Bueno, más o menos he ido hablando a través de la charla de los instrumentos, pero esta pequeña sección muestra ya directamente los instrumentos que utilizamos para estos métodos. En el caso HB, utilizamos los instrumentos que se muestran arriba, que tienen que ver con un sistema de adquisición, y luego lo que es el transductor o los sismómetros de periodo largo, y luego abajo lo que es el sistema para adquisición de ondas superficiales para el método MATW. En este caso, esta cajita amarilla es un sismómetro de 24 canales y sus diferentes conectores para acoplarse a los geófonos, ya sean verticales o horizontales, dependiendo del objetivo del estudio. También me gustaría hablarles un poco, además del método MATW y el método H, un poco de lo que son las investigaciones de ingeniería sísmica que en el Instituto de Ingeniería de Geología y Geofísica hemos desarrollado en Nicaragua. Acá un ejemplo de lo que es un producto de modos fundamentales de vibración en el casco urbano de la ciudad de Matiare. Realizamos una campaña para determinar más o menos cómo andan vibrando ahí los suelos y proponer un espectro de diseño. Para esto también tuvimos que determinar un modelo unidimensional de velocidades de onda S y encontramos este tipo de características en los suelos de Matiare, con velocidades máximas en superficie hasta de 300 metros sobre segundo y velocidades máximas ya un poco más profundo de 30 metros, de 500 metros por segundo.
con una velocidad promedio de BS30 de 238 metros sobre segundo y periodos de vibración que podemos ver en este caso. En el caso de los suelos de Mateare muestran periodos de vibración bastante bajos, pero también ya en la parte oeste van tendiendo más hacia puntos intermedios. Luego también uno de los proyectos más importantes que hemos estado desarrollando acá en el instituto, que tiene que ver con la microzonificación sísmica del casco urbano de la ciudad de Managua, esto para proponer espectros de diseño para Managua. Empezamos en el año 2010 con un área piloto que es la que muestro aquí en verde. Si pueden ver, es bastante pequeña, más o menos tiene alrededor de 9 kilómetros cuadrados. Luego de 2012 a 2015 ya expandimos un poco más el área en este polígono de color naranja. Y luego ahorita, perdón, antes de 2020 acá, de 2016 a 2018, hicimos otra campaña de medición en esta parte. Y luego ya ahorita en 2019-2020 realizamos mediciones en todo este polígono, en lo que tiene que ver el sector del aeropuerto. Entonces, si nosotros vemos, hemos realizado alrededor de 2/3 de la caracterización de propiedades dinámicas de los suelos de Managua a través de estos métodos sísmicos que yo les he presentado acá. Y esto para determinar microzonificación y espectros de diseño de la ciudad de Managua. Además de los periodos fundamentales, como les decía, también hemos determinado velocidades de onda en estos sectores de Managua, velocidades de 30 metros de las ondas cortantes. Esto, como les decía, con el objetivo de determinar espectros de diseño. En este caso, las figuras muestran los espectros de respuesta para diferentes terremotos que fueron seleccionados como representativos de acuerdo a las condiciones geológicas y sismológicas de lo que son las fallas de Managua. Y estos fueron comparados en la curva gris, representa el espectro que se obtiene con lo que es la formulación que sugiere el MTI o el Reglamento Nacional de la Construcción, y la curva en azul es lo que obtenemos al utilizar la formulación de la Sociedad de Ingenieros Civiles norteamericana. Si vemos, pues, en sí, lo que es la formulación propuesta por el reglamento actual nicaragüense, no propasa en lo que es la parte plana del espectro, pero sí sobrepasa, podemos ver que los espectros sobrepasan en periodos, en este caso, mayores o iguales que 1. Podemos ver aquí esta curva que a partir de 1 ya sobrepasó la curva del espectro que sugiere el Reglamento Nacional, y aquí está el terremoto también. En este caso ocurre lo mismo. De hecho, en todos los casos, solo que las amplitudes tal vez varían un poco. Y pues es un estudio que estamos ahorita en desarrollo, y estos son resultados preliminares. También nosotros realizamos nuestros propios algoritmos a partir, obviamente, de las teorías, por ejemplo, las que les he presentado, y esto es uno de los productos, el cual es un programa de procesamiento para el método HB. Y bueno, eso sería por mi parte mi presentación, y agradecerles su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues se los agradecería. Sí, muchas gracias, profesor, por la presentación. Excelente. Si tienen, como dice el docente, una pregunta, la pueden escribir en el chat. Ahí tienen la forma en que van a redactar la pregunta. Tienen que poner un guión y pregunta en mayúscula, 2 puntos, y luego escriben la pregunta. Se van a atender, no sé, unas 3 preguntas, porque después viene el Master Gravy a continuar con la parte de geofísica aplicada. Pueden escribir sus preguntas.
Estoy viendo una pregunta de Alan Mendoza. ¿Puede escribir, Alan? Sí, sí, lo estoy escribiendo. Ok, ok. Bueno, si son pocas preguntas, creo que entonces podrías hacerla utilizando el micrófono, porque pensé que iban a hacer muchas preguntas. Entonces, si creo que hay Ok. pocas preguntas, vamos a darle oportunidad a 3 personas. Ahorita inicia Alan Mendoza. Estaba viendo, maestro, en la imagen que mostró el MSW, que la señal iba nítida y se corta en el geófono 20. Me parece que estaba deshabilitado. Solo quería saber si usted lo deshabilitó a propósito por alguna condición del terreno, por alguna razón. Sí, efectivamente, ahí, Alan, creo que esta es la que menciona. Sí, esa es. Efectivamente, lo que pasa es que ese geófono en ese caso tenía un problema y pues sí lo deshabilité porque luego en el procesamiento nos genera señales fantasmas y no es conveniente. Sí, ese fue exactamente la situación. Correcto, sí, esa era una duda que tenía ahí nada más. Gracias. Bueno, estoy leyendo otra pregunta que dice Fabricio. Esta caracterización que se está haciendo en Managua se va a publicar para que profesionales puedan tener acceso y puedan ser considerados en diseño en esta área estudiada. Efectivamente, Fabricio, el objetivo de nosotros como instituto, nosotros tenemos una área que se llama gestión de riesgo, donde esto involucra diferentes partes de un todo a lo que es la gestión y mitigación de riesgo, tanto la amenaza como la vulnerabilidad, como lo más importante que es la sociedad. Entonces, nuestro objetivo como instituto no es solo publicar por poner algo bonito en el papel, sino pues que llegue a la sociedad. Entonces, en su momento yo he hablado con Michael, con el ingeniero Michael y con el ingeniero Fariña, que yo voy a poner a disposición esto tanto de ellos como de las autoridades del MTI e incluso pues las autoridades de la alcaldía y donde se pueda para que todo ingeniero y practicante o diseñador pueda tener acceso a esto y tener el espectro más apropiado para lo que es las condiciones reales de la ciudad de Managua, porque actualmente pues hay una problemática que el espectro de diseño que se sugiere actualmente no fue realizado con las propiedades dinámicas de los suelos de Managua, sino pues que se tomaron otras consideraciones. Y pues ahora este estudio viene a generar esta información y efectivamente pues la vamos a poner a a la disposición de todo el público. No sé si tienen alguna otra consulta, pues me la dicen. Faltaría una pregunta más en caso de haberla. Sí, buenos días. Habla Víctor. Buenos días, Víctor. Dígame. Sí, pues, profesor, estaba viendo que en los resultados hacia el este y oeste de Managua se observan diferentes frecuencias. Sí, aquí, Víctor, en este mapa yo estoy mostrando dos tipos de resultados. De los dos métodos que eran concernientes a la charla, primeramente acá tenemos el resultado del método HB, es este sector de Managua, desde lo que es el antiguo centro de Managua, acá está todos los alrededores de la laguna de Tizcapa, hasta acá es el sector de Vía Libertad y por acá ya vamos llegando casi al aeropuerto. Podemos ver aquí dos tipos de resultados o dos tipos de tendencias, mejor dicho. Podemos ver que
en este sector los suelos se mueven de dos maneras. En este caso no muestro exactamente los valores, pero sí les puedo decir que los valores, perdón, los colores un poco como beige, estos que estoy señalando, tienen que ver con periodos de duración, podríamos decir medios, es decir, 0.4, 0.5 segundos. Y acá los colores más oscuros tienen que ver con modos de vibrar más cortos, es decir, 0.1, 0.2 segundos. Esto tiene una implicación obviamente en el espectro de diseño y en las amplificaciones de los suelos. Y también mostraba otro tipo de resultados que tiene que ver con la velocidad promedio en los primeros, de las ondas de corte en los primeros 30 metros. En este caso tiene una tendencia similar, pero no exactamente igual que la del método HB. En este caso los colores también beige son ondas que viajan un poco más lento, y en este caso los colores oscuros son ondas que viajan un poco más rápido. En este caso estamos hablando de 350, 400 metros por segundo, y en este caso alrededor de 200, 180, son solo un poco más blandos. En este caso, como les decía también, acá esto ahorita está, como dicen, calientito. Lo terminamos en febrero esta área, por eso pues no me he podido sentar todavía a confeccionar ya todos los resultados, pero como le decía a Fabricio, pues se va a poner esto a disposición de todas las autoridades. Bueno, creo que no sé si eso responde su pregunta. Si tienen otra pregunta, pues se los agradezco. Estoy leyendo algo del ingeniero Percy, dice: en los espectros caracterizados a la fecha, el final de la meseta TV en el método americano se extiende por un rango mayor del RNC, es decir, se diseñan con aceleraciones menores. Sí, Percy, en ese caso, lo que ocurre con la norma norteamericana es que su periodo que TV, ellos podríamos decir que es movible. Es decir, que no es un pivote como en el caso del actual espectro sugerido en el Reglamento Nacional de Construcción. Y eso efectivamente lo que viene a implicar es que las aceleraciones con las que diseñamos son menores, porque pues al cambiar lo que es este periodo, se mueve el espectro. Y pues esto obviamente tiene una gran importancia, porque al final las fuerzas o aceleraciones que se aplican a la estructura van a ser mucho menores. Y esto tiene directamente una implicancia en costos al reducir el diseño y dimensiones de nuestros elementos. Veo que el ingeniero Hernández dice, levantó la mano. Sí, ingeniero Hernández. Adelante. Sí, le escucho, ingeniero. No, perdón, no le escucho. Le espero. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. ¿Qué tal, ingeniero Catrillo? ¿Cómo le va? Por acá, Óigame, si fuera tan amable de poner, creo que fue la última o la penúltima lámina, que era sobre precisamente esta última pregunta que hicieron sobre los espectros. Sí, déjenme que se me pega esta, creo que se refiere. Ah, sí. Tengo una duda. Estos espectros de respuesta que se ven calculados ahí, ¿a qué pertenecen? ¿A sismos reales? ¿A qué? Sí, bueno, yo como mencioné muy rápidamente en la presentación, son registros reales, pero no tomados acá en Managua ni en Nicaragua, sino con respecto a las características geológicas similares a las fallas que pueden ocurrir acá en Nicaragua, a las condiciones sismológicas, porque hay una cantidad pues de parámetros que hay que tener en cuenta. No es igual que un sismo
rompa en, por poner un ejemplo, 10 segundos, a que un sismo rompa Ahora, en 60 segundos. Ajá. ¿son sismos, esos sismos que ha considerado son de fuente cercana o de fuente lejana? En este caso de fuente cercana, O, dado que el tipo de mecanismo geológico se asemeja a lo que es los mecanismos geológicos que hemos visto acá en Nicaragua o en Managua más directamente. ok, Yo bueno. creo que usted me habla por lo de los ríos, ¿verdad? Sí, sí, porque veo que se van hacia periodos largos y Sí, más bien parecieran sismos de fuentes lejanas. sí, parecieran, pero fíjese que se hizo esa filtración y Ujú. buscaron sismos de tipo cortical en tierra. Todos esos de subducción los eliminé bastante en lo que es el proceso de selección. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Veo una pregunta de Dani Hernández. Dice, ¿dónde puedo conseguir registros de sismos reales? Bueno, en este caso, Dani puede irse a lo que es la base de datos del PIR. Y ahí pues solo explora la página y le van diciendo todo el proceso. Bueno, según lo que decía el ingeniero Michael, entiendo que eran 5 preguntas, no sé si ya usamos. Sí, ya estaría, Ajá, hasta ahí nomás terminamos con las bien, preguntas. Vamos a está agradecerle bien. al máster Nadir por su presentación, ¿verdad? Muy buena presentación. Y bueno, vamos a proceder a la siguiente charla. Muchas gracias, maestro, por su presentación. Sí, está bien. Gracias a ustedes. Siempre a la disposición aquí para cualquier evento. Ok, saludos entonces. Y el Master Gravy entonces podría compartir su presentación para darle su introducción. Perfecto, entonces en esta ocasión nos va a acompañar licenciado en física de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la UNAM Managua, al Master Graving Argüello, que tiene especialidad en manejo de desastres GRIPS de la Universidad de Japón, y un posgrado en sismología y manejo de desastres por tsunami en el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica de Tsukuba, de Japón. Lo dejo con ustedes entonces al especialista Gravy Argüello. Saludos. Sí, buenos días a todos y gracias por la oportunidad de poder compartir información al respecto que pueda ser como una metodología complementaria a todo lo que se ha discutido previamente. Entonces, pues daré inicio a la presentación. Básicamente el contenido que tengo preparado sobre el método de refracción sísmica, que el tema decía reflexión y refracción, pero no quiero meterme mucho a la reflexión debido a que las implicaciones en cuanto a la ingeniería pues son un poco distintas. Entonces el método de refracción es donde podría caber más dentro de la metodología que hemos estado hablando. Entonces por eso me dediqué a hablar un poco sobre el tema de la refracción, en qué consiste la metodología, cuáles son los resultados y cuáles serían las aplicaciones que se le pueden dar a la ingeniería civil. En este caso, bueno, quisiera hablar de los conceptos, un poco del arreglo geométrico, que es un poco que es similar a lo de dejar los datos, el procesamiento de datos, la inversión de velocidad para obtener P o velocidad de onda P o velocidad de onda S, según sea la metodología que se vaya a aplicar. ¿Cuáles serían las aplicaciones? Las ventajas y limitaciones de utilizar este tipo de método. Entonces, básicamente, el método consiste, el método de refracción sísmica,
Es un método exploratorio, es de medición indirecta, obviamente, son mediciones directas, que se utiliza para poder nosotros clasificar o determinar la estratigrafía del subsuelo. Podemos nosotros encontrar hasta qué profundidad se encuentra el basamento rocoso usando el método de refracción sísmica, porque este estudia los cambios en las propiedades de los materiales o la impedancia acústica de los materiales que lo conforman, y así nosotros poder obtener la información de cuáles serían en una sección transversal las velocidades de ondas compresionales como ondas P o ondas de corte como onda S, solamente teniendo en cuenta la medición de los tiempos de viaje de la onda. Entonces, como podemos ver nosotros en un registro sísmico, bueno, tendríamos un arreglo lineal equiespaciado en el cual nosotros tendríamos que usar una fuente activa, en este caso, como explicaba el maestro Nair, de los métodos activos y pasivos. Entonces, en este caso, el método de refracción sísmica es de fuente activa, en el cual, dependiendo del tipo de fuente, también va a ser la utilidad o el uso que se le vaya a dar al objetivo final de la exploración. Por ejemplo, se puede utilizar un mazo y una placa, o pueden inclusive ser utilizados dinamitas si acaso queremos mayor profundidad y separación entre geófonos mucho mayores. Entonces, en este caso, dependiendo al objetivo, nosotros podemos diseñar cuál sería el arreglo geométrico y el tipo de fuente que se pueda utilizar. Por ejemplo, en un registro sísmico podemos tener, como se puede observar aquí, los rayos rojos, que serían ondas refractadas, que es el método de refracción sísmica, o ondas reflejadas, que son los rayos azules en este caso. También hay una combinación de ondas superficiales en el registro. Entonces nosotros tenemos que identificar y separar con cuáles de estas ondas o tipos de ondas con los que nosotros vamos a trabajar. Entonces, pasando un poco a lo que es el arreglo geométrico, entonces tendríamos nosotros acá, como podemos observar, tendríamos el arreglo lineal y espaciado, dependiendo del espaciamiento entre los geófonos, tenemos las dos opciones, como cualquier otro método. ¿Cuál es la profundidad a la que queremos alcanzar? Y con qué resolución. Es decir, si nosotros tenemos geófono equiespaciado a distancias mucho menores, que podríamos decir 1 metro, entonces, y tenemos un arreglo de 24 canales, básicamente estaríamos explorando más o menos hasta los 6 metros de profundidad. Entonces tendríamos un registro de profundidad hasta los 6 metros, pero con mayor resolución en cuanto a la estratigrafía de la zona. En el caso que usemos un mayor espaciamiento, por ejemplo 10 metros, 5 metros, entonces estaríamos investigando a mayor profundidad, pero perderíamos el detalle en las primeras capas. Entonces, dependiendo cuál es el objetivo, así se puede diseñar un arreglo geométrico y el tipo de fuente que se va a utilizar. Ya sea, como mencionaba, usando un martillo y una placa o usando explosivos. Inclusive hay otros tipos de fuentes que también se puede utilizar. Entonces, el arreglo lineal de 24 canales usualmente es lo que se usa. Actualmente aquí los que hemos estado utilizando son equipos de Geometric, el Geode y el S3000. El S3000 es una versión anterior al Geode, bueno, que va conectado a una fuente y a la computadora para la adquisición de datos. El objetivo de cómo poder tomar las mediciones, en este caso, diferente al más W de 1D, que se usa una fuente que está distanciada más o menos unos 10 o 20% de la longitud total del arreglo. Entonces nosotros también con el método de refracción sísmica podríamos utilizar ese tipo de información, pero se necesitan mayor mayor cantidad de tiros, como similar al método que se utiliza para más W2D, en el cual se puede hacer una sección transversal de distribuciones de velocidad de onda de corte, en el cual se tendría que hacer tiros o disparos entre cada uno de los geófonos y los extremos. En el caso de refracción sísmica solo podríamos necesitar al menos estos 7 puntos, que sería en el inicio, el fin, el centro, otros entre el centro y el inicio, o entre el centro y el fin, y
a los ambos extremos. Esa sería más o menos la metodología a utilizar en cuanto a los disparos y fuentes para obtener todas las refracciones o investigar la profundidad de los refractores. Entonces, básicamente, el intervalo de muestreo que se utiliza es de 0.125 o 0.25 milisegundos, con longitudes de 0.25 a 0.5 segundos de registro. También se usa la metodología del apilamiento debido a que las condiciones del terreno, la estratigrafía o condiciones geológicas locales podrían hacer de que la onda se atenúe mucho más rápido en cierta distancia o en ciertos puntos del arreglo. Entonces se utiliza el apilamiento por la causa de mejorar la calidad de la información debido al principio de superposición y tomando en cuenta que la fuente y el arreglo estarían en fases debido a que la fuente viene del mismo punto. Entonces se usa el apilamiento y dependiendo de la calidad de registro podríamos hacer de 5 a 10 veces el apilamiento para obtener un registro de calidad y obtener la información que necesitamos. Se utiliza un retardo de al menos unos 10 milisegundos, en el caso para tomar en cuenta la distancia entre la fuente y el primer de los geófonos, el más cercano a la fuente. No se utilizan filtros en este caso y debido al tratamiento de la señal debe ser posterior y no durante el registro para evitar obtener algunos artefactos o cosas que no podrían darnos mucha información y se utiliza el registro con ganancia alta. Entonces, en el caso de las refracciones, ¿cuál sería el principio básico? El principio básico de las refracciones usa las leyes de Snell, en este caso también el principio de Fermat o el principio de Huygens, para definir lo de los frentes de ondas y el fenómeno de la reflexión y refracción. Para este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos dos medios materiales, uno con velocidad V1, uno de velocidad V2, donde V2 es mayor a V1. Este es el principio básico de las refracciones, de que la velocidad aumente con profundidad. El método tiende a tener esa limitante si las velocidades llegaran a disminuir con la profundidad. Entonces este sería el principio básico de la refracción o la suposición inicial, de que las velocidades deben de aumentar con respecto a la profundidad. Entonces, si nosotros tenemos aquí una fuente, entonces va a generar ondas en un frente férico hasta llegar a la siguiente capa donde las velocidades cambian, las propiedades de que los materiales cambian, entonces ocurre el fenómeno de la refracción. Y aquí entra en juego todo lo que es la ley de Snell y el ángulo de incidencia o ángulo crítico para hacer de que el rayo pueda viajar entre las capas intermedias y regresar a cada uno de los dispositivos o sensores geófonos que tenemos en superficie. Entonces, básicamente con este método, igual que los demás anterior mencionados, pueden con relaciones matemáticas, como por ejemplo, que la velocidad puede ser la raíz cuadrada del módulo elástico apropiado de cada material entre su densidad, en el cual para la velocidad onda P y onda S, las ecuaciones tienden a cambiar. Entonces, tendríamos K, velocidad de la onda P, raíz cuadrada de K más 4/3 de mu sobre ρ, ρ sería la densidad de los materiales, K el módulo de incompresibilidad y mu el módulo de, perdón, módulo de incompresibilidad y el módulo de cizallamiento. Entonces, en este caso, podemos nosotros también a través del estudio de sísmica de refracción, obteniendo los perfiles de onda P u onda S, podríamos nosotros también estimar lo que son el módulo volumétrico o módulo de incompresibilidad y el módulo de cizallamiento. Al igual de que cada material obviamente responde a velocidades distintas, entonces nosotros también a través de este método nos puede servir para la clasificación del tipo de suelo, si un suelo blando, un suelo duro o el tipo de la clasificación según lo tenemos en el reglamento, también puede ser útil utilizar este método. Pero también la otra ventaja de utilizar sísmica de refracción es que podemos obtener de más W el perfil de onda de corte igual por sísmica de refracción. Sin embargo, podemos ver la distribución en profundidad a lo largo del terreno
la velocidad de onda de corte o la velocidad de la onda P, y hacer relaciones matemáticas para obtener sus módulos. Entonces, en este caso, podríamos observar, como pudieron ver en la presentación anterior, en que para Managua o para Ciudad Sandino tenían respuestas distintas, como por ejemplo, podría ser que suelos más blandos a suelos más duros. Entonces, este contraste puede ser que podría ser asociado inclusive a contactos litológicos o a cambios de unidades geológicas, donde las propiedades cambian, y no, con el método de sísmica refracción en profundidad podemos ver este perfil en su corte, cómo se comporta la distribución de las velocidades y la profundidad a la que se encuentra el basamento, que igual en un terreno podría cambiar, o en el espesor del material blando con respecto al basamento o al material duro. Entonces, podríamos nosotros utilizar el método de sísmica refracción para poder ver estos cambios en la estratigrafía y en las unidades geológicas. Entonces, el uso de la refracción sísmica para mapear el subsuelo, básicamente tendremos una fuente en el cual al primer geófono va a llegar la onda directa, que se representaría en este punto, mientras la otra onda va viajando a través del material en profundidad hasta llegar a la interfase entre dos medios. Y así la onda va a ir llegando a cada uno, la onda directa a cada uno de los geófonos, hasta que la onda refractada por refracción crítica va a encontrar el primer geófono, el cual nos va a proveer la información de cómo estimar la profundidad e inclusive la profundidad y la distribución de esta velocidad en cada una de las capas. Como podemos ir observando, la onda refractada sería los puntos verdes que se van obteniendo acá en este gráfico de distancia-tiempo, en el cual las distancias las conocemos y el tiempo van a ser medidos según el registro de llegada. Entonces aquí tendríamos nosotros cambios dependientes. Estos cambios dependientes, el inverso de ellos nos va a dar la velocidad en cada capa, donde esto sería, para estos puntos rojos acá nos daría la profundidad, inclusive el espesor de la primera capa, y esta línea puntos verdes nos daría hasta cuál sería la profundidad de la interfase o de la capa subyacente. Entonces nosotros podemos hacer relaciones sencillas, matemáticas, para poder estimar cada una de las profundidades de las capas. Inclusive podemos tener más capas, 3, 4, 5 capas, y podemos hacer relaciones matemáticas como estas sencillas, aplicando la ley de Snell, y poder obtener finalmente H, que sería la profundidad por debajo del punto de disparo, o la profundidad de investigación de las primeras capas. En este caso que estamos tomando solamente 2 capas paralelas. También podríamos nosotros utilizar relaciones matemáticas en el cual se puede estimar para capas que sean inclinadas o con alguna topografía o accidente o cambio topográfico. También, entonces, se puede hacer todas esas relaciones para poder obtener, según los gráficos que nosotros, o información que obtenemos del registro, en cuanto a curvas de tiempo-distancia, llamadas dromocronas. Entonces podemos nosotros sacar toda la información que necesitamos para calcular el espesor de la capa, y así decir qué tipo de materiales son debido a las velocidades a las que responde cada uno de los materiales. Entonces, por ejemplo, en el caso que consideremos varios estratos, estas serían las relaciones matemáticas que utilizamos, y así podemos nosotros calcular H1, H2, H3, que sería H1, H2, H3, para poder calcular los espesores de las capas, usando relaciones matemáticas simplemente con las pendientes de los gráficos y los tiempos de llegada a cada uno de los puntos en el registro. Ya pasando a la parte de los registros, por ejemplo, si nosotros queremos obtener mayor información en profundidad sobre los estratos más profundos, valga la redundancia, entonces podríamos nosotros, con el arreglo de 24 canales, extenderlo de la siguiente manera. Una vez que finalizamos todos los disparos en el arreglo de 24 canales, entonces se movería el cable al último geófono y sería otros
extendido la misma metodología del arreglo de 24 canales. Entonces se podría hacer esto que es adjuntar varios archivos. Por ejemplo, este sería un registro de 24 canales con un punto entre el centro y el inicio. Sería según vemos el registro acá. Y aquí veríamos lo que es la onda refractada, que serían los arribos, los inicios, en este caso las ondas P. Ahora cabe mencionar que también en la metodología, si vamos a hacer mediciones de onda S, entonces utilizaríamos los geófonos horizontales, y en el caso de hacer estudios de onda P, entonces usamos los geófonos verticales. Entonces tenemos las opciones y la metodología de la fuente o el tiro va a tender a cambiar un poco para generar ondas de corte o de deslizamiento para obtener la velocidad de la onda S. Pero bueno, el objetivo inicial es primero hacer las mediciones en el tendido de 24 canales, luego ir extendiendo o moviendo el tendido hacia alguno de los extremos para crear un perfil más largo y poder ver en mayor profundidad. Y eso es lo que se saca. Aquí tendríamos dos registros y podemos ver la onda refractada, cómo cambia el inicio, la pendiente. Y entonces con estos cambios de pendiente y los tiempos de llegada a los registros, nosotros podemos obtener la información de las capas o los estratos hasta la profundidad de investigación. Entonces aquí podemos ver igual un registro de tiro cerca del geófono 1. Y aquí tendríamos el apilamiento de varios registros, en este caso un registro igual en el centro sería del primer arreglo y luego se extendiera el arreglo hacia otros canales. Con esto también tenemos que tomar en cuenta con los registros es que dependiendo de las condiciones geológicas o las condiciones en las que se encuentren los estratos, pues el estrato puede estar meteorizado, puede estar erosionado, puede haber muchos factores externos o internos en los procesos geológicos que puede crear ciertas condiciones en el terreno, de que las ondas puedan atenuarse muy rápidamente y algunos registros lejanos de la fuente no se han registrado, o que haya problemas con alguno de los geófonos, como mencionaba el maestro Nadir anteriormente. Entonces aquí tenemos diferentes registros. Por ejemplo, este sería un registro de muy baja calidad o muy mala calidad, debido a que en los primeros geófonos se puede determinar bien la llegada de la onda refractada. Sin embargo, para los últimos registros el ruido es demasiado alto y no puede obtenerse con claridad, obtenerse el arribo de la onda refractada. En el caso de este registro, como se puede ver, algunos de los geófonos podrían estar desconectados y pueden mostrar este tipo de señal. Entonces solamente estaríamos utilizando la información de unos pocos geófonos. Entonces en este caso, antes de realizar el estudio, siempre hay que hacer una inspección de calidad del registro y así determinar si hay algún problema con algún geófono, está desconectado o el geófono en sí no está funcionando o tiene muy baja ganancia, y hay que tener en cuenta el registro siempre. O por ejemplo, de que alguno de los geófonos tenga problema y se sobresature la señal, exceda su rango dinámico, entonces este no nos va a servir para nuestros propósitos. Entonces debíamos de reemplazar el sensor por otro sensor. Y aquí podemos ver, digamos, un registro de buena calidad de onda refractada, donde todos los geófonos funcionan y el ruido es menor en cuanto a la señal sísmica de la onda que se generó en la fuente. Entonces, la calidad del dato y la lectura en cada uno de estos registros, nosotros podemos crear después los tiempos los gráficos de tiempo-distancia, en los que creamos las dromocronas, como podemos ver acá. O dependiendo a la lectura de los arribos en cada uno de los geófonos, entonces podemos generar las diferentes dromocronas para cada una de las fuentes, que podrían ser un extremo, el inicio, intermedio, entre el inicio y el medio, luego puede ser entre el centro y el geófono final, otro el geófono final, y podríamos hacer otro tiro al extremo del último geófono,
para generar las dromocronas que necesitamos para capas profundas, que se generaría una línea tiempo-distancia en esta zona de acá y podríamos ver la capa en profundidad. Cada una de estas, como podemos ver aquí, tendríamos las ondas directas y luego la onda refractada. Cada una de los cambios dependientes indicaría un nuevo estrato o velocidades, un cambio en la velocidad en los estratos, y así nosotros podemos mapear y crear esas velocidades de mapas o velocidades de distribución de velocidades en un perfil de sección transversal. Entonces, como podemos ver nosotros, si así hiciéramos un tiro al inicio y al final, entonces obtendríamos estas curvas de tiempo-distancia, en los cuales esta parte de acá representaría la primera capa y esta otra relación de este cambio de velocidad acá representaría la capa más profunda. Entonces, en este caso, obviamente, si nosotros tenemos una mala lectura o una mala calidad de datos, estos cambios pueden tender a variar y por ende, el otro problema sería en el momento de la inversión, nos cambiaría a la capa profunda, la distancia, la profundidad a la que se encuentra, digamos, si estamos buscando el basamento. Entonces tenemos que ver, checar la calidad del dato. Lo otro es que se usa el principio de reciprocidad, en el que si esto es un punto A y esto es un punto B, al usar una fuente cerca del punto A, debe llegar al punto B en un cierto tiempo, el cual debe ser igual, si yo muevo la fuente al final cerca del punto B, debe ser igual a la llegada de ese tiempo al punto A. Entonces el tiempo de llegada de A a B, digamos si esto es A y esto es B, debe ser igual al tiempo de llegada de B a A. Entonces, como podemos ver acá, básicamente es casi igual y ese sería el principio de reciprocidad, en el cual se utiliza para el cálculo de modelos en profundidad con las refracciones y mostrar los cambios en la velocidad y los espesores. Entonces, en este caso también se utiliza, si nosotros usamos este modelo, obtenemos este modelo de velocidad en profundidad, bueno, menor velocidad, mayor velocidad. Igual podemos nosotros utilizar los puntos intermedios y obtendríamos básicamente el mismo modelo. Luego, si usáramos valores, como les decía, en los extremos, no al inicio y fin, sino del inicio unos metros más o el fin, valores en los extremos de fuentes, entonces podríamos nosotros obtener las capas más profundas y obtendríamos estas dromocronas, como podemos observar acá. Luego en el proceso de inversión, bueno, se trata de buscar cuáles serían las primeras capas con las que nosotros vamos a trabajar y decimos que esta sería la primera capa y luego señalar cuál sería la segunda capa a la que vamos a analizar. Entonces aquí solamente clasificamos cuáles serían los puntos que van a entrar en la inversión para la primera capa y los puntos que vamos a utilizar para la segunda capa. Y entonces el modelo puede variar en el momento de hacer la inversión. Entonces aquí tendríamos la comparación del modelo observado y el modelo calculado. E igual podemos hacer la parte de tomografía sísmica. Igual si queremos ver velocidad de onda P o onda S, dijimos que podemos utilizar algunas fuentes para generar ondas compresionales y ondas de cizalla y obtener los perfiles en profundidad de la distribución de velocidad a lo largo del transecto que estamos nosotros investigando. En este caso podemos ver, esto puede ser de onda, tomografía de onda P. Entonces con los modelos de dromocronas, son nuestros archivos de entrada o nuestro input para generar la tomografía, entonces podemos ver la distribución y los cambios de velocidad en profundidad e igual podríamos estimar los espesores. Entonces finalmente se puede este modelo a generar un modelo continuo en capas, como podemos ver acá. Y finalmente obteniendo este modelo tomografía sísmica y distribuciones de velocidades, bueno aquí está en kilómetros por segundo. Entonces estos serían 410 metros por segundo hasta 4000 metros por segundo.
Entonces con esto nosotros después lo podemos convertir a modelos de capas y podemos ver esta parte de acá. Entonces tendríamos modelos de capas. Obviamente esto van a depender mucho de la calidad del registro y la lectura de nuestras dromocronas para el proceso de inversión. Y aquí nosotros también podemos ver un modelo calculado o extrapolado con los datos observados o reales. Y si nosotros tenemos un terreno con una topografía bastante pronunciada, entonces podemos nosotros meter los valores de alturas y poder crear el modelo topográfico anterior tomando en cuenta la topografía. Y comparar siempre el modelo real con el modelo calculado para poder ver las distribuciones siempre de profundidades, profundidad de la velocidad y el comportamiento de los estratos. Finalmente, ya para concluir, era una presentación algo rápida. Entonces, para concluir, las aplicaciones que le podemos dar a la parte del método de sísmica de refracción a la ingeniería civil es para determinar, por ejemplo, la profundidad del basamento en caso de proyectos de construcción. Esto puede ser de cualquier tipo de construcciones, represas, hidroeléctricas o edificaciones. En el caso de que queremos ver el comportamiento y la profundidad y espesores hasta llegar al basamento. También sirve para la determinación de las condiciones de meteorización y fracturación de cada uno de los estratos y competencia en la roca donde se asentarán las estructuras. Igual, en el caso de que quieran hacerse estudios de túneles, tiene muchas aplicaciones, varias. Igual para la detección de fallas geológicas, el método es bastante útil y esto nos proveería cerca del margen de seguridad en el caso de realizar una construcción. Bueno, con esto ambos podemos obtener la velocidad de onda P y S y hacer las extrapolaciones laterales para perforaciones puntuales del suelo y comparar los resultados. En el caso de podemos obtener con SPT cierta información de velocidad de onda P u onda S o ángulo de fricción entre los estratos y bueno, y comparar con la información que nos puede proveer la sísmica de refracción. Por ejemplo, Sarri en 1996 enuncia que otras potenciales aplicaciones del método puede ser la utilización del ruido sísmico para determinar módulos dinámicos de masas de arcilla, módulos de Young, etcétera. Evaluaciones del amortiguamiento de los estratos, evaluación del límite de Atterberg, la determinación de los módulos de Young, el módulo de rigidez, mecánica de roca, también operaciones de cantera, ubicaciones de sondeos en roca, o determinar la capacidad de carga de pilotes. Entonces, esas serían ciertas aplicaciones que se le puede dar al método de refracción sísmica. Igual siempre puede ser un método complementario a método más W o H sobre V, debido a que todos son métodos indirectos, entonces el uso de varios métodos ayuda a mejorar los resultados finales y comprender los comportamientos geomecánicos de los estratos en las áreas de estudio. Dentro de los alcances y limitaciones que tenemos del método de sísmica de refracción, bueno, en términos de ingeniería civil, de los alcances es detectar la variación en profundidad como distribución en horizontal de la velocidad de onda P o la velocidad de onda S, cómo se comporta en profundidad y en cada uno de los estratos. Y también permite la detección de la profundidad del basamento y su relieve, dependiendo de las variables de longitud del tendido, es decir, el tipo de arreglo geométrico y la fuente que estemos utilizando. Esto va a ayudar a determinar las variables de relieve y profundidad del basamento. Dentro de las limitaciones es que el método solo funciona cuando la velocidad de propagación de la onda aumenta con la profundidad. En el caso de suelos con capas intermedias o que la velocidad disminuya en las capas profundas, entonces ya el método tendría sus limitaciones o deficiencias y no podría utilizarse. En el caso de aplicaciones urbanas, tenemos nosotros tener en cuenta el espacio, la disponibilidad que tenemos para realizar este tipo
estudio, e inclusive las fuentes la fuente que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si es una zona urbana pero queremos analizar mayor profundidad, entonces podríamos usar una fuente por caída por gravedad, o para no utilizar explosivo, porque si se usa explosivo en un área urbana podríamos causar algún inconveniente que ya por experiencia nos ha pasado al usar explosivo en el estudio que se hizo de sísmica de refracción para la refinería del Supremo Sueño de Bolívar. Se usó explosivo y bueno, un pedazo de roca bastante considerable en el techo de una casa. Entonces hay que tener en cuenta la disponibilidad de la zona y el tipo de fuente que se vaya a utilizar. Bueno, eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna consulta o duda sobre el método, pueden hacerlo. Procedamos entonces a unas 3 preguntas también. Dani tenía unas preguntas escritas ahí, no sé si mejor las hace utilizando el micrófono, Dani. Bueno, sigo atento a las preguntas. ¿Alguien con una pregunta? Bueno, en el chat tenía Dani 2 preguntas. La primera decía, aparte de la ABS, ¿qué otro parámetro me permite conocer esta técnica? Dani, ¿cómo es posible? Ok. Es que si hablemos del método de refracción, entonces aparte de BS podemos obtener módulos de rigidez. También se puede obtener la impedancia o contraste acústico o sísmico entre los estratos. Básicamente sirve para obtener esa información. Inclusive puedes correlacionar con los SPT, los resultados de SPT sobre cambios de velocidad en profundidad y la espesores de los estratos. La segunda pregunta que tenía escrita él dice, ¿cómo el dispositivo diferencia una onda directa de una onda refractada? ¿Y cómo saber la profundidad de la capa de refracción tomando en cuenta que en la parte inferior no hay sensor? Ok. Por ejemplo, observando un registro sísmico, es fácil observar, déjenme ver si puedo compartir un registro, o bueno, dentro de los que ya tenemos. Ok, entonces, por ejemplo, en estos registros que hemos tomado acá, podemos nosotros diferenciar lo que es la onda directa, que sería, digamos, hasta el punto donde ya cambia la pendiente, donde ya cambia la dirección. Si nosotros en este punto que cruzáramos una línea recta y en esta parte de acá ya los tiempos de llegada cambian, entonces en este caso sería la onda refractada. Entonces aquí tendríamos la onda refractada, aquí tendríamos onda directa. Ahora aquí tenemos una sola línea. Esta sería la onda directa y luego donde ya cambia la pendiente o la llegada de la onda, ya no sigue la línea recta desde el inicio cercano a la fuente. Entonces ahí tendríamos la onda refractada. Entonces ahí tendríamos onda directa, onda refractada, onda directa, onda refractada. Inclusive, bueno, todas estas ya serían ondas superficiales y esas son utilizadas ya para el método de más WFK y los demás métodos, SPAC y eso. También se puede obtener si usamos diferentes tipos de filtros o diferentes tipos de procesamiento, como por ejemplo migración. Entonces podríamos nosotros obtener las hipérbolas de llegada. Entonces en las hipérbolas de llegada, esas serían las ondas reflejadas. Entonces en los registros siempre tenemos onda directa, onda refractada y onda reflejada. Ahora la profundidad de los estratos, según la pregunta,
Eso es estimado según relaciones como las que mostré anteriormente, estas relaciones para calcular la profundidad de los estratos tomando en cuenta las variables involucradas en el gráfico de Dromocrona. Entonces, de los registros, estos registros nosotros creamos los gráficos de Dromocronas y de ahí usamos relaciones matemáticas según información de distancia y tiempo. Podemos calcular las pendientes y obtener los ángulos de incidencia y de esa manera poder calcular a cada uno de los puntos, por ejemplo, a cada uno de los puntos dentro del gráfico, cuál sería la profundidad. Entonces, de esa manera conoceríamos la profundidad de cada uno de los estratos y poder construir inclusive a mano el gráfico de la topografía en profundidad de cada uno de estos estratos. Bien, y Luis Roblero dice, los valores de sitios se pueden encontrar los módulos elásticos, BP, BS, relación de Poisson, módulo de ion, módulo de rigidez, módulo de Boole. ¿Son confiables estos datos de sitio con el método de refracción? En este caso nosotros podemos calcular igual velocidad de onda P y S para el sitio con refracción, usando los dos métodos, cada una de sus fuentes respectivas. Y sí se puede calcular la relación de Poisson. Como dije, todo método siempre tiene su error o su margen de confianza. Entonces por eso era que es necesario siempre combinarlo con algún otro método para comparar en el caso de módulos de rigidez o relación de Poisson, hacer comparaciones para diferentes métodos. En el caso de refracción, como dije, si alguna capa en profundidad llega a disminuir, entonces ya nuestros resultados no serían viables. Pero en ese caso, por eso se utilizarían otras metodologías. Por eso siempre cuando se hace geofísica es bueno hacer más de un solo método. O sea, cuando se hace un proyecto no solo hay que hacer un método, hay que hacer más de uno. Así es, porque aquí puedes comparar con el SPT y el resultado de refracción, pero igual necesitarías hacer algún otro método, que sea, por ejemplo, más W, y siempre llevar de la mano al menos unos dos métodos adicionales que te puedan ayudar a correlacionar e interpretar los resultados que obtuviste. Bueno, por último leemos la de Dani, que me imagino que es sobre la pregunta anterior también. Dice, pero los cambios dependientes no indicaban los cambios de BS. Bueno, en este caso los registros que observamos solo fueron de onda compresional, o sea, la onda P. Pero igual, si se hace estudios de BS, entonces siempre tendríamos una fase de llegada y luego se obtendría la fase S. Entonces podríamos nosotros igual hacer el mismo procesamiento, el mismo procedimiento de crear la curva, curva tiempo-distancia para las S y hacer el procesamiento tal como hemos mostrado anterior de cómo obtener en profundidad y hacer el perfil de corte o la tomografía. Entonces sí, sí es posible. Entonces en este caso tenemos solo ondas P, pero también podemos hacer onda S con horizontales y vamos a obtener mayores, o sea, no tendríamos mayores amplitudes al inicio, sino tiempo después de la onda directa o la onda de llegada. Y esa sería la onda S. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a agradecerle al Máster Gravy por su presentación, su tiempo, excelente. Y esperamos entonces que haya sido de agrado, ¿verdad? Esta presentación para ustedes, de utilidad. Cualquier cosa, ¿verdad? En el grupo pueden consultar ahí en algo adicional. Les recuerdo que para el próximo domingo a las 10 de la mañana, voy a ver a qué hora, si es a las 10:30, estaríamos con la siguiente presentación del Máster Max Fariña sobre lo que es selección, modelación y escalamiento de registro sísmico para Managua. Bueno, la sesión de hoy se clausuró, ya que termina, ¿verdad?, con éxito, y gracias por asistir y también gracias al maestro Gravy por la presentación.
Ok, muchas gracias por la oportunidad y cualquier cosa estamos siempre pendientes. Ok, gracias a todos. Entonces, esto fue todo por hoy entonces. Nos vemos el próximo domingo. Saludos a todos.